Hola, buenas tardes en realidad. Ante la imposibilidad de poder dar clase físicamente de los temas que inicialmente teníamos asignados entre la profesora Garnacho y yo, voy a utilizar este medio para al menos dar unas ideas iniciales muy básicas sobre dos temas conectados, eh, cuyas relaciones conviene que tengan más o menos claras antes de que nos veamos para resolver ciertos casos prácticos o para discutir con mayor profundidad. Me refiero a las lecciones relativas a la defensa de la competencia y la competencia desleal y la propiedad industrial. Empezaré primero con las cuestiones relativas a defensa de la competencia y competencia desleal y más adelante me ocuparé de propiedad industrial. En realidad esto no será una clase completa, sería difícil grabar un vídeo que fuera soportable de 45 minutos, así que me limitaré a dar ciertas nociones centrales para la comprensión de la materia en una píldora breve de 15 minutos a lo sumo, con las cuales yo creo que será más fácil que comprendan el alcance y puedan, digamos, preparar independientemente esta parte de la materia. Bien, lo primero que conviene que tengan en cuenta es que a pesar de encontrarnos con una economía de mercado, no hay duda de la necesidad de una regulación del modo en el que las empresas compiten en el mercado. Eso explica la existencia de normas que se proyectan sobre la actividad de los empresarios desde el punto de vista del derecho de la competencia. En esta parte, quizás lo más importante que deben tener claro es la diferencia que existe entre las normas que se refieren a la defensa de la competencia y aquellas que se refieren a la competencia desleal. Es muy importante que esto quede suficientemente claro. Probablemente cuando uno piensa en el ámbito de la competencia es fácil imaginar o situarse en el plano de la defensa de la competencia. El modelo de la economía de mercado, el modelo de la economía capitalista, funciona solo sobre la base de una competencia entre los agentes que operan en el mercado, entre las empresas. Y esa competencia debe ser lo más perfecta posible, de tal forma que casi es intuitivo para todo el mundo hoy en día, pues que no es lícito pues, una empresa que abuse de su dominio o que un grupo de empresas pacten, por ejemplo, los precios. La defensa frente a ese tipo de comportamientos explica la existencia de las normas sobre defensa de la competencia. Las normas de defensa de la competencia lo que tratan es de garantizar que existe el presupuesto de partida, es decir, que hay competencia, que quienes deberían competir por los clientes o por los consumidores lo hacen efectivamente. Detrás de esas normas existe una idea de protección de un interés público, que es el del adecuado funcionamiento del presupuesto básico del mercado y, por tanto, el más perfecto funcionamiento del modelo económico. Eso explica una circunstancia muy característica de esta norma, y es que el Estado asume una posición activa para la persecución y la sanción de las conductas que infringen esta norma. Esto es lo que hace que en el ámbito español exista un órgano especializado para eso, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Fíjense bien, porque esto es un elemento muy diferente, muy característico de este sector normativo. El Estado no solo pone una norma de obligado cumplimiento y da a los particulares una estructura judicial para asegurar su respeto y que en su caso pues eviten las infracciones, sino que participa activamente. No es quizás el ejemplo más adecuado, pero piensen lo que sucede, por ejemplo, con la normativa en materia de tráfico. Al haber un interés público detrás, la norma que regula el modo en el que se circula en las carreteras es una norma de carácter administrativo y el Estado pone todos sus medios para asegurar su cumplimiento, de tal forma que hay órganos específicos que se encargan de vigilar que no se infringe esa normativa y que en caso de infringirse se impone una sanción. Esa sanción es lo que todos conocemos como una multa. Pues bien, la estructura, en el caso de las normas de defensa de la competencia, es esa. Se crea una regulación legal en la que se pretende garantizar mediante las normas que se compite, que no hay prácticas contrarias
a la competencia en el mercado, y para garantizar que eso se cumple, se crea una estructura administrativa en la cual, o a la cual, perdón, se le dota de una potestad muy relevante, que es una potestad de inspección de los comportamientos y de sanción. Esa organización administrativa es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Este esquema normativo existe para las normas de defensa de la competencia, es decir, para normas cuyo objeto principal es prevenir comportamientos anticompetitivos. Esos comportamientos anticompetitivos se concentran en dos supuestos, aunque hay un tercero incluido en nuestro ordenamiento del que no me ocuparé, en dos comportamientos diferentes. Por un lado, lo que denominamos las prácticas colusorias, es decir, la existencia de acuerdos para no competir. Los acuerdos para no competir, si quieren pensar el ejemplo más claro, es un acuerdo entre empresas para fijar un precio o para distribuirse geográficamente un mercado. Imaginen dos empresas que, por ejemplo, venden coches, bueno, o mejor, neumáticos para coches. Pueden pactar los precios a los que venden a los neumáticos o pueden decidir vender una de Madrid para el norte y otra de Madrid para el sur y ambas acordar no vender en el territorio ajeno. Eso es negativo para la competencia porque la elimina por completo. El otro comportamiento es el abuso de posición de dominio. Este comportamiento es algo más difícil de comprender el alcance, el modo en que afecta a la competencia, porque normalmente son comportamientos en el que el efecto es menos visible que en un pacto de precios. Y en cambio suelen ser comportamientos muy frecuentes. Google recientemente ha sido objeto de un expediente sancionador, Telefónica, en fin, muchísimas compañías. En estos supuestos de abuso de posición de dominio, lo que se prohíbe es que la empresa que tiene una posición tan dominante que puede por completo prescindir de la presión de sus competidores, lleva a cabo prácticas que restringen o limitan la competencia. Un buen ejemplo para entender esto es el modo en el que empresas con una posición muy dominante en un mercado se expanden a otro mercado en el que no la tienen. Esto quizás podamos discutirlo en clase también, pero imagínense una empresa que tiene una posición muy dominante, no sé, qué se me puede ocurrir ahora mismo, pues por ejemplo en el mercado de las cremas de afeitar, ¿no? Bueno, para quienes tenemos que afeitarnos, sabemos que el complemento a la crema de afeitado es la crema para después de afeitarse. Esa empresa puede tener una posición muy sólida en el mercado de las cremas y en cambio, perdón, de la espuma de afeitar y en cambio no tener, ser residual en el mercado de las cremas para después del afeitado. ¿Qué práctica puede llevar a cabo para expandirse de forma anticompetitiva? Vincular la venta de su producto a la compra de la crema para después de afeitar. ¿Qué va a hacer con ese comportamiento? Como los consumidores lo que quieren es comprar la espuma de afeitado, cuando la compran en el paquete se van a encontrar necesariamente, por un sobreprecio adicional, con la crema de afeitado, para el aftershave, la crema para después. Cuando salen del supermercado llevan las dos, no necesitan comprar la crema para después. De esta manera, la posición de esa empresa se expande a un mercado en el que o no estaba presente o lo estaba en una, digamos, posición enormemente debilitada, y no lo hace porque sea mejor que sus competidores, sino sencillamente mediante una práctica como mínimo discutible. Esto es una característica muy importante de los abusos de posición de dominio que quizás debamos discutir más adelante. Pues bien, en estos tipos de prácticas, la particularidad más relevante es que el Estado pone a disposición de los integrantes o quienes participan en el mercado, a disposición de la sociedad en general, una estructura institucional o una estructura administrativa que tiene asignada la competencia de perseguir y sancionar esos comportamientos. Es decir, cuando una empresa llega a un acuerdo con otra para fijar precios, para repartirse geográficamente los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia puede activamente iniciar una investigación
al que nos puede poner una denuncia un guardia civil de tráfico por una infracción de tráfico y se inicia un expediente que culminará eventualmente en la imposición de una sanción, una multa. Pues bien, si observamos ahora el otro elemento de la normativa en materia de competencia, que es el régimen en materia de competencia desleal, creo que podrán ver con facilidad cómo aquí el esquema funciona de manera distinta. La protección de la competencia desde un punto de vista regulatorio, es decir, la existencia de normas que protejan la competencia, tiene sentido no solo desde el punto de vista de garantizar que hay competencia, sino también buscando que la que hay se desarrolle por criterios de eficiencia, ¿no? Que se desarrolle esa competencia, por utilizar el término de la norma, de forma leal. Todos podemos imaginar supuestos en los cuales la competencia entre distintos participantes en el mercado tiene lugar por procedimientos que no son leales, ¿no? Quizás a todos les venga en mente la discusión sobre las licencias VTC, Uber y Cabify y el taxi. El argumento principal es que Uber o Cabify están compitiendo deslealmente porque ofrecen el mismo servicio que teóricamente está sujeto a unas normas muy restrictivas sin cumplirlas. Bueno, este es el caso más, digamos, más en boga, pero es fácil pensar otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, cuando un fabricante de un determinado producto imita la presentación de otro producto, pues a lo mejor confunde a los consumidores sobre el auténtico origen, ¿no? Y entonces uno entra en un bar pensando que es la sureña y no es la sureña, simplemente es exactamente igual, con una pequeña variación en el nombre. Lo mismo puede suceder cuando se denigra a un competidor y se desplaza, digamos, la demanda de uno a otro, no por razones de eficiencia, sino simplemente por motivos puramente emocionales, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el efecto que tienen críticas muy negativas en portales como, perdón, en servicios como Trivago o como TripAdvisor, ¿no? Parece intuitivo que cuando un hotel compite con otro, lo que tiene que ofrecer es un mejor servicio, un mejor precio, una combinación de servicio y precio lo más competitiva posible. Pero no nos parece razonable que lo que haga sea mentir sobre los servicios del otro, decir que está lleno de cucarachas o que tiene a sus empleados en condiciones denigrantes, ¿no? Bueno, esa estructura normativa que trata de prohibir ciertos comportamientos que consideramos reprobables cuando compiten los sujetos en el mercado, comprende o es lo que llamamos la normativa sobre competencia desleal, que está en un cuerpo normativo diferente. La normativa de la que hablaba hasta ahora, que era la de defensa de la competencia, está en la Ley de Defensa de la Competencia, la de competencia desleal en la Ley de Competencia Desleal del 91. Y además tiene una particularidad muy clara que la diferencia de la anterior. En la normativa sobre competencia desleal no hay una estructura administrativa diseñada para investigar, perseguir y sancionar estos comportamientos. El legislador lo único que hace es fijar una serie de comportamientos que entiende reprochables y poner a disposición de los afectados los tribunales para exigir su respeto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo como consumidor de neumáticos para cambiar mi coche sé de la existencia de un acuerdo para fijación de precios, me dirijo a la CNMC, a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, y ella, en su caso, inicia una investigación y, a través de la investigación, eventualmente les impone una multa. Si yo, en cambio, tengo un hotel y tengo conocimiento de que un hotel de la misma localidad está denigrándome en foros de internet o que ha enviado folletos a agencias de viaje mintiendo sobre algunas cuestiones relevantes de mi negocio o fabrico un producto que otro me está imitando, lo que tengo que hacer es ir a un tribunal, a un juzgado de lo mercantil y decir esto está sucediendo, prohíbale seguir haciéndolo. Y además, oblíguele
a indemnizarme. Observen la diferencia. No se impone una multa, se le prohíbe el comportamiento y se le obliga a indemnizarme a mí los daños. En el caso de los neumáticos, en principio, lo que sucede es que se le impone una multa. Bueno, esto es matizable. En el desarrollo reciente del derecho de la competencia se admite también que los particulares se ven perjudicados por esos comportamientos de pacto de precios. Claro, yo los neumáticos los estoy pagando más caros porque han pactado un precio, no están compitiendo. Si yo puedo probar el sobreprecio que me ha tocado pagar, podré exigir también la indemnización de esos perjuicios en los tribunales. Pero desde mi punto de vista es muy importante en este primer momento introductorio que observen esa diferencia. Los comportamientos son muy diferentes. Uno es no compitamos, el otro es estoy compitiendo, pero empleando herramientas que no son aceptables. Y dos, la forma de garantizar el cumplimiento también es distinta. En el caso de la defensa de la competencia, mediante un órgano administrativo y la capacidad de imposición de multas, en el caso de la competencia desleal, enviando a los sujetos afectados a los tribunales. Bien, creo que esta indicación inicial les servirá para, digamos, iniciar el análisis de la materia en un manual. Recuerden que los referentes legislativos son la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Defensa de la Competencia y quizás a través de los casos prácticos podamos profundizar algo más en algunos elementos técnicos que también son importantes.